Del sermón de las 7 palabras, meditemos la cuarta palabra. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 36. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se acerca la muerte. No es el final de la existencia corporal, la liberación y la paz, sino la muerte que representa el fondo del abismo, la inimaginable profundidad de la angustia y la devastación. Cristo, se acerca a tu muerte. Desnudez, impotencia horrible, desolación desgarradora. Todo cede, todo huye. No existes más que abandono lacerante. Y en esta noche del espíritu y de los sentidos, en este vacío del corazón donde todo abraza, tu alma insiste en llorar. La tremenda soledad de un corazón consumido se hace en ti invocación a Dios. Seas adorada, oración del dolor, oración del abandono, de la impotencia abismal del Dios abandonado. Si tú, Jesús, eres capaz de orar en tal angustia, ¿dónde habrá un abismo tal que desde él no se pueda gritar al Padre? Hay desesperación que no se pueda hacer oración si busca refugio en tu abandono. Hay un mudo dolor capaz de ignorar que su grito silencioso sea escuchado en las moradas celestiales. Resistaste, Cristo, el Salmo 21 para hacer de tu abandono total una plegaria. Tus palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito desgarrador de tu Espíritu Santo que puso en el corazón del justo en la antigua ley. Tú, si me está permitido la explicación, en el colmo del sufrimiento, tú no has querido rezar de modo distinto a como lo hicieron tantas generaciones anteriores a ti. En cierto modo, en aquella misa solemne que tú mismo celebraste, la última cena como sacrificio eterno, has rezado con las fórmulas litúrgicas consagradas y así has podido decirlo todo con el Salmo. Enséñame a orar con las palabras de la iglesia, de tal manera que se hagan palabras de mi corazón. Amén. La cuarta palabra. Las 3 primeras palabras de Jesús en la cruz manifiestan con claridad infinita que brilla en el centro mismo de su dolor. Jesús se eleva sobre sus torturas. Parece olvidarlas en estas 3 primeras palabras. No se ocupa más que de implorar perdón para quien los maltrata, prometer el paraíso a un ladrón y confiar a su Santísima Madre, la Virgen María, el discípulo amado. Ahora, las 2 palabras siguientes expresan la intensidad de su dolor. Son gritos arrancados por la crueldad del suplicio. Son gemidos que suben hasta el cielo. Estas 2 palabras que continúan son la cuarta y la quinta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la otra es, tengo sed. No señalan
una introversión de Cristo sobre sí mismo, un replegarse sobre su propio sufrimiento. Analicemos, hermanos, este misterio. Sigamos el texto de San Mateo, que nos dice: y llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora nona. Y a la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los presentes oyéronle y decían: miren, llama a Elías. Lo refiere el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, y San Mateo, capítulo 27. El evangelista ha relatado un poco antes de la crucifixión el reparto de las vestiduras, el título de la inscripción que tiene Jesús sobre su cabeza, las burlas de los transeúntes, de los escribas, y también la burla de los dos ladrones que están crucificados con él. Desde la hora sexta precisa él, es decir, desde el mediodía, la oscuridad cubrió la tierra. Parece que a las tres primeras palabras, entonces le sucedió un largo silencio de 3 horas. Porque dice el Evangelio que a la hora nona Jesús siente llegar la muerte. De nuevo alza su voz, va a hablar de forma más angustiosa. Es el momento de sus 4 últimas palabras. Se enfrentó con los jefes, aquellos que confundían el orden religioso y el orden nacional. Su mensaje de Cristo contrariaba demasiado las ideas recibidas, trastocadas en exceso, cosas establecidas para quedar impunes. Después de la resurrección de Lázaro, relata el Evangelio de San Juan que los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros y si lo dejamos así, todos creerán en él. Y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces uno de ellos, Caifás, dice el Evangelio de San Juan, que era sumo sacerdote aquel año, le dijo: ustedes no saben nada, no comprende que conviene que muera un hombre por todo el pueblo y no que perezca la nación entera. Y dice también al finalizar el texto del Evangelio que desde aquel día decidieron matarle. Fácil les fue a estos defensores del orden nacional convertir a Dios en aliado de su causa. Después de la declaración de los testigos que cambian el sentido de las palabras de Jesús, el sumo sacerdote le preguntó, sigue hablando el Evangelio de San Marcos: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Y al oír la respuesta de Jesús, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos le condenaron como reo de muerte. Jesús había blasfemado declarándose el Mesías, el Hijo de Dios. Era justo que muriera. Así pues, la causa de ello es pura, es santa. Dios la bendice. Al final triunfa esa causa y el porvenir de ellos queda asegurado. No tocarán ni su templo ni su nación. Cuantos presenciaron la ejecución pudieron mover la cabeza ante Jesús en son de burla.
y decían: a otros ha salvado, a sí mismo no puede salvarse. El Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Cualquier sentimiento de piedad sería un crimen. No era bien visible que muriera como un maldito, como un abandonado de Dios. Es entonces cuando brota de la cruz un grito que puede significar: ¿no es acaso una declaración suprema de Jesucristo? ¿Qué puede significar ese grito de Jesús en la cuarta palabra? En que con él no acaba por dar la razón a los más atentos y a los más vigilantes de sus enemigos. Todo este grito le da la razón a los enemigos de Jesucristo. Ese grito de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ha sido condenado por los jefes en nombre de la religión y de la patria, como sedicioso y como blasfemio. Ha sido abucheado por la masa, ha sido puesto en manos de extranjeros, ha sido comparado a los criminales comunes, ha sido traicionado por un discípulo, ha sido negado por otro, abandonado por casi todos. Cristo Jesús después ha ido como desviando de sí mismo las fidelidades más inquebrantables, ¿verdad? Él fue despojándose, por ejemplo, de esas fidelidades más inquebrantables, la fidelidad de su madre y la fidelidad del discípulo amado, que trataban de rodear con cariño su agonía. En fin, él es un ser que es pobre de amigos, porque solamente 4 estaban con él al pie de la cruz. Este momento de total desnudez, en que no tiene ya nada sobre qué apoyarse, es el que espera el Padre para desolarle interiormente y para dejar caer sobre su corazón el peso de una indecible angustia. Entonces, como si la prueba fuera excesiva y su resistencia estuviera a punto de quebrarse, en un intento supremo concita todas sus fuerzas y grita con voz potente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No dijo Padre como en la primera palabra de la cruz: Padre, perdónalos. No dijo eso, sino que dijo: Dios mío, dice el texto del Evangelio, con gritos y con desesperación. Palabra fatal. ¿Por qué la ha pronunciado? ¿Por qué no la ha retenido en su pecho? Jesús no sabe que la utilizarán en su contra. ¿Cómo van a reconocer sus contemporáneos en este hombre transido de dolor? ¿Cómo van a reconocer al Mesías que lo abandona a su Dios? El Mesías que debía, al fin de cuentas, liberar al pueblo de sus seculares humillaciones. Ellos pensaban la liberación de la opresión política. ¿Cómo pensar que quienes más adelante niegan su divinidad no encontrarán aquí un argumento? Si es Dios, ¿cómo puede decir que su Dios lo abandona? Sí, ciertamente es una palabra fatal, que será hasta el fin del mundo. Será un escándalo para la fe de muchos, pero también para los que creen. Eso debe ser para nosotros, los que creemos, una palabra adorable. En ella se nos descubre el fondo último del misterio de la encarnación y los anonadamientos del Verbo hecho carne.
Es verdad que es un escándalo, pero todo el evangelio también es un escándalo, porque Cristo solo salva al mundo contrariándolo. Al final lo trastocará todo, dice Simeón a la Virgen. Este ha sido puesto para levantamiento y caída de muchos en Israel. Escándalo es la creación, porque ¿qué añade el universo a lo absoluto de Dios? Las cosas que no son Dios. ¿Qué añaden a aquel que es la verdad y la existencia misma? Y cómo Dios puede tocar un mundo sin consumirlo. Por eso la encarnación es un escándalo más clamoroso todavía. El Todopoderoso se hace debilidad. La palabra infinita está en este niño que balbucea. El fuego de Dios se une personalmente a una naturaleza humana sin quemarla, sin reducirla a ceniza. Jesús es a la vez Dios que escucha y es hombre que suplica. La revelación del Verbo hecho carne entra en mí como una espada para hacerme una herida que debe permanecer abierta hasta mi muerte. El escándalo de mi espíritu es tal que es necesaria la fuerza de la fe divina para aquietarme. La razón, en cambio, tiene por naturaleza a veces secretamente a racionalizar el misterio. La razón me fuerza a escoger entre un Jesús puro hombre pasible que puede sufrir y también la razón me fuerza a escoger a un Jesús puro Dios inaccesible al dolor. En efecto, entonces, según sugiere la mera razón, o bien Jesús es verdaderamente Dios, pero entonces es impasible, no puede sufrir. Por eso su sufrimiento no es más que aparente. Y ese es el error de los docetas, que Jesús no sufre y que su sufrimiento es aparente. O bien que Jesús ha sufrido verdaderamente como nosotros, pero entonces no es Dios. Y tenemos así el error de los nestorianos, que negaban la divinidad de Jesucristo. Entonces, hasta el fin de los siglos, la naturaleza humana será incapaz de sostener por sí misma el impacto de la revelación de la encarnación. Y la razón buscará la salida en uno de estos errores opuestos. Solo la fe descubre al Jesús auténtico, aquel Jesús por quien y para quien todo ha sido creado, dice el Evangelio de San Juan capítulo 1. Y que sin embargo este Jesús por quien ha sido creado todo, él sufre tan atrozmente sobre la cruz que llega a gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los niños nunca se han escandalizado de los misterios del cristianismo. Para los niños el universo está lleno de maravillas. Entonces, ¿qué dificultad hay en que Dios haya nacido para salvarnos? Cuando llega el momento de hacerle sentir lo que es un misterio y que la encarnación es uno de ellos, ellos mismos se les podrá preguntar primero, ¿Dios es feliz? ¿Y qué contestarán los niños? O se les puede preguntar, ¿Jesús en la cruz era Dios? Otra pregunta, entonces, si era Dios y estaba en la cruz, ¿era feliz en la cruz? Los niños sentirán en ese instante, a su manera, el choque saludable
y decisivo del misterio. Y se le dirá que incluso para las personas mayores tampoco el misterio queda esclarecido. Jesucristo verdaderamente Dios, Dios impasible. Jesucristo verdaderamente Dios que era capaz de sufrir. Un misterio que los adultos tampoco lo podemos esclarecer. Jesús es feliz y sufre atrozmente. Es Dios y es abandonado por su Dios. Entremos un instante en el nudo de este misterio. Jesús, Dios y hombre, es feliz no solo como Dios, sino también como hombre. Como Dios es como el Padre y el Espíritu Santo. Es el océano puro de la felicidad infinita. Y como hombre puede coexistir en él simultáneamente e intensamente la felicidad y el dolor. La felicidad más intensa porque desde el primer instante de la encarnación, la parte superior de su alma, aquella que se refiere inmediatamente a Dios, está sumergida por un acto jamás ininterrumpido de visión, de unión y de amor en ese océano infinito de la divinidad. Y el dolor en él, porque durante su vida mortal, los rayos transfiguradores, es decir, los rayos de gloria capaces de transfigurarlo en un instante en todo su ser, esos rayos quedan detenidos en el ápice de su alma. En cambio, los estratos interiores de su ser, aquellos que conciernen inmediatamente a su misión humana, a su comportamiento entre los hombres, a su sensibilidad, a su vida corporal, no son visitados más que por rayos santificadores, no transfiguradores. Es decir, por rayos que no eliminan los sufrimientos, aunque sí los santifican, unas veces llenándolos de luz y otras veces al contrario, cargándolos de desconsuelo, cubriéndolos de tinieblas, abrazándolos en su oscuro fuego transfigurador. El comportamiento del Verbo encarnado respecto de su parte sensible es desconcertante. Por eso, unas veces la levanta en arrobos repentinos y su alma exulta de gozo. Como dice San Mateo capítulo 11, te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Es un exultar de gozo de Jesucristo. Y en la transfiguración hace desbordar sobre ella oleadas de gloria acumuladas en su alma por la visión instituida y el amor beatífico nunca ininterrumpido. Entonces, en la transfiguración, esas oleadas de gloria que están retenidas en su alma brotan y transfiguran su mismo ser. En esa unión intuitiva y en ese amor beatífico que nunca fue interrumpido en el Verbo encarnado. En otras ocasiones, en cambio, la cubre con densa oscuridad, dejándola aparentemente sin apoyo, más aún abandonada, sumergida en la amargura de la expiación infinita que ha de dar a Dios en compensación por el cúmulo de iniquidades de la historia de la raza humana. Y comenzó, dice el Evangelio, y comenzó a sentir temor y angustia y dijo, mi alma está triste hasta la muerte.
en su agonía de Getsemaní y decía: Abba, Padre, todo es posible. Aleja de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, dice San Marcos en el capítulo 14. Entonces, ¿cómo entender la coexistencia en Cristo de la visión beatífica y semejante agonía? Tocamos aquí el fondo del misterio de la encarnación. En este misterio donde a fin de cuentas habrá que callar y adorar. Santo Tomás de Aquino ensaya un modo de explicación. Según dice Tomás de Aquino, hay que distinguir entre la parte superior del alma de Cristo, que goza de la visión de Dios, y las potencias inferiores, o sea, su alma humana que sufre el dolor. Algo así como una montaña, dice Santo Tomás, cuya cima está ya iluminada por los primeros rayos del sol naciente y cuyas bases permanecen aún en la sombra. Y San Juan de la Cruz también comentará la cuarta palabra de Jesús en la subida del Monte Carmelo, invitando a los fieles a morir a su naturaleza humana, tanto sensible como espiritual, siguiendo a Cristo. Es morir y seguir a Cristo. Y sigue diciendo: y porque he dicho que Cristo es el camino y que este camino es morir a nuestra naturaleza en lo sensitivo y en lo espiritual, quiero dar a entender cómo sea esto a ejemplo de Cristo, porque Él es nuestro ejemplo y nuestra luz. En cuanto a lo primero, dice San Juan de la Cruz, cierto está que Él murió a lo sensitivo, espiritualmente en su vida, naturalmente en su muerte. Porque como Él dijo, en la vida no tuvo dónde reclinar la cabeza y en la muerte lo tuvo menos. Y en segundo lugar, dice San Juan de la Cruz, cierto está que al punto de la muerte quedó también aniquilado en el alma sin consuelo y alivio alguno, dejándole el Padre así en infinita y en íntima sequedad, según la parte inferior de su naturaleza humana, por lo cual entonces fue necesitado de clamar diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Lo cual fue el mayor desamparo sensitivamente que había tenido en su vida. Y así, en él, en Cristo, hizo la mayor obra que en toda su vida con milagros y obras había hecho. En ese momento fue la mayor obra de toda su vida, incluidos sus milagros, incluidos todos sus hechos, que los haya hecho incluso aquí, en la tierra o en el cielo. ¿Y cuál fue el mayor acto que hizo Jesús con su misión redentora? Reconciliar y unir al género humano por gracia con Dios. Reconciliar al hombre con Dios. Y esto fue, como digo, al tiempo y punto que este Señor estuvo más aniquilado en todo, y conviene a saber en qué estuvo aniquilado: acerca de la reputación de los hombres, porque como le veían morir, antes hacían burla de él, que le estimaban en algo, más lo se burlaban que estimarlo. Y acerca también de la naturaleza, pues en ella se aniquilaba muriendo. Y acerca del amparo y del consuelo espiritual del Padre, porque en aquel momento le desamparó para que puramente pagara la deuda y uniese al hombre con Dios, quedando así aniquilado totalmente y resuelto así totalmente como en nada todo lo que separaba al hombre con Dios, que era el pecado.
de donde David dice de él, he sido reducido a nada y nada sé. Para que entienda el buen espiritual el misterio de la puerta y del camino de Cristo, sigue diciendo San Juan de la Cruz, para unirse a Dios, sepa que cuanto más se aniquile por Dios, según estas dos partes sensitivas y espiritual, tanto más se une a Dios y tanto mayor obra hace. Entonces, las mismas obras humanas tienen mayor dignidad en el momento de que nos unimos a Dios, y cuando viniera a quedar resuelto en nada, cuando nos consideremos nada, que será la suma humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y Dios, que es el mayor y el más alto estado a que en esta vida se puede llegar. No consiste pues entonces en recreaciones y gustos y sentimientos espirituales, sino en una viva muerte de cruz, una muerte sensitiva y espiritual. Esto es interior y exterior. Jesucristo en su pasión sufre los tormentos que le causan los hombres, pero en la agonía sufre los tormentos que él mismo se inflige. Es el suplicio de una mano no humana, sino todopoderosa. Y es preciso que también él sea todopoderoso para resistirlo. Así dice Pascal, pero el dolor de Jesús va aumentando desde el huerto de Getsemaní hasta el Gólgota. El sufrimiento interior de la agonía que se causa él mismo y que su divinidad le inflige a su humanidad, privándola de consuelo, precisamente cuando hace recaer sobre ella el peso de la redención del mundo, es cuando aflora secretamente en todos los sufrimientos exteriores de la pasión y con violencia inédita en el momento de la cuarta y la quinta palabra, que son los dos grandes lamentos de Jesús en la cruz. Los tormentos que le causan los hombres no hacen más que sumarse al dolor que él mismo se inflige para hacerlo más cruel. Pero como él tiene una fortaleza infinita, por eso la soporta. En la agonía del huerto de Getsemaní, fíjense ustedes que él suplicaba y decía, Abba Padre. Ahora, en este momento de la cruz, de su pasión, ya no suplica, se queja de haber sido abandonado. Dice solamente, Dios mío, como si no sintiera el vínculo de la filiación divina que él tiene con el Padre. En la agonía de Getsemaní se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba, dice San Lucas. Aquí en la cruz el cielo parece sordo a su lamento. Los soldados que no comprenden piensan que llamaba a Elías y dicen, veamos si viene Elías a salvarlo. Esta aparición del ángel en la agonía de Getsemaní de Jesús es un suceso lleno de misterio, por supuesto. ¿Qué puede darle un ángel a Jesús que aún como hombre es rey de los ángeles, a quien todo le está sometido? Dice San Pablo a los Corintios, a los Colosenses, a quien todos los ángeles de Dios deben adorar, sino a él mismo, al rey de los ángeles. Todos los ángeles deben adorarlo a él porque es el Dios de los ángeles, dice la carta a los Hebreos. ¿Puede acaso un ángel reconfortar
reconfortar al Rey de los Ángeles. ¿Qué significa entonces todo esto? Significa lo siguiente, pues, que la divinidad de Jesús viene en auxilio de su divinidad, enviando a uno de sus ángeles. Es un misterio, definitivamente, es una maravilla. Desde el instante de la encarnación, fíjense ustedes, los ángeles hacen coro alrededor de Jesucristo, de Jesús niño, disfrutando de la irradiación de su visión beatífica, de su santidad infinita. La divinidad permite que uno de ellos, que se llama en adelante el ángel de la agonía, pueda llevar en la consolación de Cristo a las regiones dolientes de su ser un rayo de esa luz que toma del paraíso del alma de Cristo. Es Cristo divino que consuela al Cristo humano. Lindo. Es Jesús quien concede al ángel consolarle un instante en su divina agonía. De Jesús pasa a Jesús, el Jesús Dios al Jesús hombre, por el ángel. Esta señal del cielo, esta gracia fugitiva, es el mayor de los misterios que podemos contemplar en él. Cualquiera que sea la angustia de las potencias inferiores de su ser, o sea, su humanidad, Jesús en la cúspide de su alma disfruta de la visión beatífica. Es una locura pensar que en el momento de su agonía, como dice torpemente Calvino, protestante, cuando intenta explicar el descenso de Jesús a los infiernos, decía Calvino torpemente, sufrió los espantosos tormentos que sienten los condenados y perdidos, que fue Jesucristo presa de las tristezas y angustias que engendra la ira y la maldición de Dios. Sigue diciendo Calvino que experimentó todas las penas con que Dios castiga a los pecadores, irritándose contra ellos y desechándolos. Sigue diciendo Calvino que Jesús temió por la salvación de su alma, que tembló de horror ante la maldición y la ira de Dios y que así descendió a los infiernos. Nada más falso que esas torpes palabras, son falsas. Jesús nunca temió por la salvación de su alma. No creyó nunca que Dios lo castigaba. No sufrió los tormentos de los condenados. Él sufrió moral y psíquicamente mucho más de lo que jamás nosotros podemos saber en la tierra. Vio cada uno de mis pecados, cada una de mis traiciones, cada uno de mis rechazos de su verdad. Sobre todo, previó también los flagrantes desprecios por lo que algunas almas se separarían definitivamente de su amor. Su sufrimiento es el del Salvador del mundo, no es el sufrimiento de un condenado. Su sufrimiento es satisfacción, no castigo. Es sufrimiento luminoso, no desesperado. Pero el sufrimiento luminoso de un Dios que muere por nosotros es más desgarrador que el sufrimiento de la desesperación. Solo a él le concedió medir plenamente el abismo que separaba el bien del mal. Solo él pudo conocer el abismo que separa el cielo del infierno, el amor del odio, el sí del no dicho a Dios. Solo él lo conoce, lo profundo de ese abismo. Solo a él se le concedió poder conocer hasta el fondo, poder asumir todo entero, poder ofrecer a Dios el precio exigido para la redención del pecado y la renovación del universo entero.
que el sufrimiento luminoso de la redención sobrepasa todo sufrimiento de los desesperados, que sea el más intenso de todos los sufrimientos y algo así como la sombra de lo que sería, si fuera posible, el sufrimiento de la divinidad divina, es un nuevo aspecto del misterio de la encarnación. No conviene que dejemos este punto sin alguna breve explicación, aunque el misterio nunca lo vamos a conocer tal como lo conoce Dios. No dijo, por ejemplo, San Pablo que Cristo se hizo por nosotros maldición. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, dice a los Gálatas. ¿No dijo también San Pablo que incluso que Cristo fue hecho por nosotros pecado? Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, a quien no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuéramos justicia de Dios. Por lo tanto, Jesucristo, entendiendo bien estos textos de San Pablo, Jesucristo no es un maldito, es el Hijo muy amado en quien Dios puso todas sus complacencias. Pero por nosotros llegó a ser maldición. No es un pecador, es santo, inocente, inmaculado, infinito en su santidad, apartado de los pecadores, más alto que los cielos, dice la carta a los Hebreos. Pero por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Qué hay bajo estas espantosas y fuertes palabras incomprensibles del misterio de la divinidad y el sufrimiento de Dios? Sin duda, para sus enemigos, Jesús fue presa de la maldición divina y del pecado. Pero el sentido de las palabras del apóstol San Pablo es más misterioso todavía. No solo a los ojos de sus enemigos, sino incluso en relación con el plan divino de la salvación del mundo, Jesucristo pareció identificarse con la maldición y con el pecado. Por lo tanto, la revelación nos enseña que el hombre fue creado en estado de felicidad y que con el pecado su condición llegó a ser dramática, llegó a ser trágica. Y así será hasta el fin del mundo. Jesús descendió hasta el fondo de este drama, de esta tragedia, la tomó sobre él, se revistió de ella, asumió todas sus amarguras, incluso hasta la muerte y muerte de cruz, dice San Pablo en los Filipenses. De esta manera, él, que no tenía pecado, se identificó con nuestra situación de maldición y de pecado. No es que la alejara de nosotros, sino que la soportó, la asumió en sí mismo con amor y viviéndola él, esa maldición y ese pecado. Él, por lo tanto, vino a ser y ha llegado a ser en él, por la dignidad infinita de su persona, una compensación de amor infinita, la compensación infinita, cuya infinitud sobrepasa incomparablemente la infinidad que tiene la ofensa que nosotros hacemos a Dios por el pecado, todos nosotros los hombres. En Él, en Cristo, la tragedia de nuestra condición, iluminada y transfigurada por su caridad, no ha sido abolida, sino rescatada, es decir, utilizada para un maravilloso plan de amor. O sea que Él no vino a quitar el dolor, vino a darle un valor redentor al dolor y al sufrimiento. Ha llegado a ser, por lo tanto, redentora esa realidad del sufrimiento humano,
por todos los pecados del hombre. Nosotros somos colaboradores, por lo tanto, del plan redentor de Cristo por el sufrimiento, lo dice San Juan Pablo II. Y en nosotros la misma tragedia de nuestra condición humana, si nosotros la llevamos en la gracia, estamos en gracia de Dios y estamos en la verdad que desciende de Cristo, hasta sus mismos miembros nosotros, podemos llegar a ser, hasta el fin de la historia, podemos llegar a ser corredentores en Cristo de nuestros hermanos los hombres. Dice aquí el texto de nuestros contemporáneos, pero son todos los hombres del mundo. La iglesia es sacramento, por lo tanto, de salvación de toda la humanidad. Ahora entonces, por lo tanto, podemos acabar de leer el texto de San Pablo a los Gálatas que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición para que la bendición de Abraham se extendiera a los gentiles en Jesucristo y por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Gálatas capítulo 3. Entonces podemos releer de forma parecida con su contexto la advertencia que nos da San Pablo a los corintios. Dice San Pablo, somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara por medio de nosotros. Entonces, siendo nosotros embajadores de Cristo, dice San Pablo, por Cristo les rogamos, reconcílense con Dios, porque a quien no conoció pecado, Dios lo hizo por nosotros pecados, para que en él fuéramos justicia de Dios. Cristo entonces llegó a ser por nosotros pecado para que nosotros lleguemos a ser en él santidad. En otras palabras, Cristo sin pecado se identificó con la condición trágica que hizo el pecado para que en el seno mismo de esta tragedia y de esta trágica condición humana nosotros podamos, por la gracia que fluye de él, vivir reconciliados con Dios y aprovechar bien nuestro tiempo, nuestra vida misma, para ya no volver a cometer pecado. Jesucristo, querido hermano, sufrió sobre la cruz unos dolores de intensidad infinita, unos dolores de intensidad inigualables. Con delicada ternura lo demuestra el doctor angélico, Santo Tomás de Aquino. Dice, padeció los más intensos dolores corporales porque su sensibilidad era la más delicada que haya existido jamás. La sensibilidad de Cristo era infinita. ¿Por qué Dios? La sensibilidad, por su parte, de un cuerpo formado inmediatamente por el Espíritu Santo en la Santísima Virgen María, que era su cuerpo divino, y la vida que iba a dejar era de un precio inestimable porque había sido asumida por la divinidad. Entonces, el cuerpo humano de Cristo es divino. La misma humanidad de Cristo ha sido divinizada por su unión hipostática con la divinidad. Sufrió también los más terribles dolores espirituales, no solamente los dolores sensibles. Sufrió los más terribles dolores espirituales. Su alma estaba como destrozada, dividida entre la visión, por una parte, de la santidad infinita de Dios y por otra parte, de la oleada incesante de pecado que provenía de la tierra. Claro que en virtud de la visión beatífica, veía con una sola mirada en el espejo del Verbo todo el desarrollo de la historia, todos los pecados del género humano por los que ofrecía en satisfacción sus propios padecimientos. Veía también todos los rechazos de la alma y la fuerza divina de un amor
que laceraba su corazón. Es por lo tanto teológicamente verdadera la palabra del misterio de Jesús. Pensaba en ti en mi agonía, por ti he derramado tales gotas de sangre. Nos dice a cada uno de nosotros Jesús según palabra de Santo Tomás de Aquino. La repito, pensaba en ti en mi agonía, en ti he derramado tales gotas de sangre. Jesús entonces explica a Santo Tomás de Aquino, abrazó voluntariamente el sufrimiento, tomando de él la cantidad proporcionada a la inmensidad del fruto que había de resultar, es decir, la liberación de toditos los hombres del pecado y de la muerte. En esta cuarta palabra, queridos hermanos, hay dos aspectos. Por un lado, un grito espontáneo de Jesús es lo que hemos considerado hasta aquí. Por otro lado, es la cita en labios de Cristo del comienzo de un salmo que describía proféticamente las pruebas del justo. Es lo que vamos a analizar en este momento. En el primer aspecto es una especie de interrogante que el justo lanza al cielo. Estamos hablando del Salmo, ¿verdad? En un primer aspecto del Salmo es un interrogante, una especie de interrogante que el justo lanza al cielo. En el segundo aspecto del Salmo es una respuesta dada por el justo a sus compatriotas que le persiguen. En el primer sentido es un gemido desgarrador que sube hasta Dios. En el segundo, una terrible acusación contra la justicia y los tribunales humanos. Recuerden que a él lo condenaron con un juicio inicuo, que era prohibido por la ley romana hacer juicios de noche y lo juzgaron a medianoche. Totalmente inicuo y falso. Por una parte, en el Salmo es el lamento de una sensibilidad sumergida en el dolor y por otra parte es la última y la solemne advertencia de una voluntad que dominando el dolor y ansiando arrancar a las almas de la perdición, las enfrenta misericordiosamente con el juicio de las profecías. Es el Salmo 22, 21 de la Vulgata. Describe las pruebas del justo con una visión tan penetrante, tan escrutadora, que en él aparece verdaderamente profetizado, con siglos de antelación y con precisiones sorprendentes, el suplicio que padeciera el justo por excelencia, el Mesías Cristo Jesús el Señor. El justo se siente desamparado de Dios. Dice el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos está de mí, lejos estás de mi socorro, lejos estás de las palabras de mi gemido. Dios mío, clamo de día y no me respondes, de noche y tú no me atiendes. ¿Es posible que Dios pueda abandonar a los suyos? Con todo, tú eres el santo que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron confundidos. Pero ahora sí que parece que Dios se ha retirado. Pero yo soy un gusano, no un hombre. El oprobio de los hombres y el desecho del pueblo. Búrlanse de mí cuantos me ven.
abren los labios y mueven la cabeza. Se encomendó a Yahvé, dicen, líbrele, sálvele él, pues dice que le es grato. Recordemos el texto de San Mateo, igualmente los príncipes de los sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban y decían, salvó a otros y así no puede salvarse. También decían, si es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. También decían, ha puesto su confianza en Dios, que él lo libere ahora, si es que le quiere, puesto que ha dicho, yo soy hijo de Dios. De San Mateo capítulo 27. Y las lamentaciones del salmista continúan. Decía, me rodean como perros, me cerca una turba de malvados, han traspasado mis manos y mis pies y me han acostado en el polvo de la muerte. Cuentan mis huesos uno a uno, me miran, me contemplan. Se reparten mis vestidos y echan a suerte mi túnica. El evangelista San Juan escribió, mirarán al que traspasaron. Y San Mateo relatará que los soldados se repartieron los vestidos de Jesús. A fin de que se cumplieran las escrituras, repartieron mis vestidos y echaron a suerte mi túnica. Sin embargo, el justo perseguido continúa implorando a su Dios en el Salmo. Pero tú, oh Yahvé, no te alejes, fuerza mía, ven pronto a socorrerme. Y sabe que es escuchado. No despreció a un desdichado, ni rehusó responderle, ni apartó de mí su rostro. Me escuchó cuando lo imploraba. Las estrofas finales del Salmo se abren a unas vastas perspectivas mesiánicas que se refieren al pueblo de Israel y al mundo entero. Y dirá proféticamente en el Salmo, se acordarán y se convertirán a Yahvé todos los confines de la tierra. Y se postrarán delante de él todas las familias de las gentes. Porque de Yahvé es el reino y él dominará a las gentes. Mi alma vivirá para él, mi posteridad le servirá. Se hablará del Señor a las generaciones venideras. Los pueblos que nacerán conocerán su obra. Queridos hermanos, el Salmo 22 es un canto de esperanza. El clamor del principio del Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un grito de dolor, no de desesperación, como los violentos sollozos de Job o de Jeremías. Expresa la angustia del alma que siente haber llegado al límite último de su propia fuerza y resistencia, y que concita sus fuerzas para gritarle a Dios de la madera, de esta manera, en esta medida, en esta forma en que sus fuerzas ya están casi colmadas, y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el corazón del salmista, es un grito de angustia, no de rebelión. Y es el comienzo de un canto de esperanza mesiánica. ¿Cómo iban a haber un grito de desesperación en el corazón del Mesías cuando cita intencionalmente estas mismas palabras del Salmo, dándole por vez primera toda una inimaginable profundidad a esta palabra del Salmo? Nadie se hubiera imaginado que este Salmo lo iba a decir Cristo para llenarlo de gloria, el Salmo.
No es, por lo tanto, un grito de desesperación. Es algo profundamente santo, digámoslo así. Por supuesto que es una súplica desgarradora que sube hacia el cielo. Son también, según dijimos hace poquito, son una solemne amonestación para sus mayores enemigos, para aquellos príncipes de los sacerdotes y escribas que están al pie de la cruz. Es claro que Jesús muere como un maldito. Se ha atribuido títulos insensatos, ha blasfemado, dicen. Se ha creído Mesías, hijo de Dios. Por fin, dicen, ahora lo reconoce, porque Dios los ha abandonado. Es cierto que acaba de lamentarse, por supuesto, pero estaba profetizando que el justo, en el colmo de su dolor, se quejaría de haber sido abandonado por Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eran las primeras palabras de un salmo que ellos ya se sabían de memoria, los maestros de la ley. Ellos habían dicho un poco antes, en son de burla, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. El Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y le creamos. Él seguirá clavado en el madero. Su Dios no venía a liberarle. Su Dios le abandonaba, pero el Salmo, cuyas primeras palabras acababa de citar Jesús, decía, se burlan de mí cuantos me ven, abren los labios y mueven la cabeza. Se encomendó a Yahvé, dicen, líbrele, sálvele él, pues dice que le es grato. Parte de los soldados que crucificaron a Jesús habían hecho 4 partes de sus vestidos y lo echaron a suerte, su túnica. Y el justo en el Salmo decía, han traspasado mis manos y mis pies, se reparten mis vestidos y echan a suerte mi túnica. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo no iban a ver al menos como a la instantánea luz de un relámpago la terrible ambivalencia de estas palabras que gritaba Jesús desde la cruz con voz potente? ¿Cómo no lo pudieron reconocer? ¿Es que son en verdad un gemido desesperado? ¿O será más bien un lamento del Mesías? Es un lamento del Mesías. ¿Es la muerte de Jesús la muerte de un insensato? Por supuesto que no. ¿De un maldito? Por supuesto que no. ¿O será la muerte del justo de que habla este salmo? Creo que es la muerte del justo. Son ellos los mandatarios de la justicia, los maestros de la ley, los sacerdotes del templo. Ellos son los que mandaban en la justicia de Dios, según ellos. ¿O serán unos asesinos? Creo que se convirtieron en asesinos. También, tal vez, dice el texto, pero yo creo que ciertamente con nuestra fe pospascual sabemos que ellos asesinaron a su propio Mesías. Qué tremenda alternativa. ¿Qué harán los maestros de la ley? ¿La acogerán? ¿Cancelando un futuro de remordimientos y de congoja? ¿O la descartarán, echando a tierra sobre cualquier interrogante y haciéndose entre todos una buena conciencia colectiva? Para estos hombres, maestros de la ley y del templo, este es el momento decisivo del paso de la gracia. Ciertamente se cerraron. A cuantos han recibido mucho de él, pero que en un momento de su vida le han vuelto la espalda y se han endurecido caminando hacia su propia destrucción, Dios les dirige a veces solemnes, terribles y crueles amonestaciones que son la penúltima, tal vez la última de las invitaciones a su amor.
pero tampoco lo escucharon. A la luz de estas ideas se aclara la conducta de Jesús para con Judas, por ejemplo, cuando le anuncia abiertamente a los apóstoles: uno de vosotros me entregará. Uno de los 12 que moja conmigo en el plato. También dice: ay de aquel hombre por quien será entregado el Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Cuando responde la pregunta privada de Judas, que le dice: ¿seré yo acaso maestro? Y él le dice: tú lo has dicho. Entendemos la postura de Jesús, la conducta de Jesús cuando moja el pan y le da el bocado. Cuando le dice, en fin, su última palabra: amigo, ¿a qué has venido? Allá cuando lo apresan en el Monte de los Olivos. Cuando hace todo esto, Jesús está poniendo en práctica las últimas tentativas de su misericordia para arrancar al apóstol de la desesperación y de su infierno. ¿Y qué infierno sino el que solo ha podido cavar la envidia? Y para hacer que se confiese pecador, que pida perdón, que incluso entonces cambiaría de repente su destino final, pero no hizo caso a las últimas invitaciones que le hacía Jesús a él y a otros enemigos. Es cierto que Jesús está agobiado por el exceso de dolor y por la desolación de su alma, porque ya vimos que grita con fuerte voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero es cierto también que Jesús domina, incluso como hombre, su dolor y su desolación espiritual, puesto que para gritarle a Dios lee en el pasado bíblico y respalda su queja en las palabras de un salmo mesiánico, dándoles con ello a ese salmo una carga de sublime significación. O sea, que Cristo no habla por hablar, sino que busca un salmo para dirigirse a Dios, para hacerlo sublime el significado de ese salmo. Cristo parece vencido por el sufrimiento, pero hay en él una voluntad lúcida que triunfa del dolor, que sabe que este sufrimiento es mesiánico, que decide aceptarlo y que lo soporta sin desfallecer. Recordemos que dijo la última palabra y entregó el espíritu, o sea, voluntariamente se entregó a la muerte. Digámoslo una vez más: este es el misterio de Jesucristo. En Getsemaní oraba diciendo: Abba Padre, todo es posible, aleja de mí esta copa. Tal era la inclinación de su sensibilidad y el deseo de su naturaleza en ese momento. Pero añade a continuación: mas no sea lo que yo quiero, sino lo que seas tú. Esta es la decisión de su libertad, el querer de su voluntad racional. Él decide tomar el cáliz. Al iniciar la explicación de esta cuarta palabra, nosotros nos preguntábamos si no significaría un repliegue de Jesús en sí mismo, un encerrarse en su propio sufrimiento. Pero ahora sí ya podemos responder: el magnánimo deseo de salvar a las almas que tan claramente mostraban las 3 primeras palabras de Jesús en la cruz, ni un instante cesó de devorar su corazón. Y eso fue lo que le mueve, lo que le movió a tomar sobre sí el peso del sufrimiento mesiánico, la salvación de todos. Sin embargo, lo que la cuarta palabra nos manifiesta es, ante todo, la inefable agonía, por una parte, esa agonía inefable del Salvador, Dios que está sufriendo. La divinidad retiene todas las gracias consoladoras
y hace descender sobre la sensibilidad y las regiones inferiores del alma de Cristo la noche oscura de una desolación infinita. Pero él era Dios infinito y por eso soportó esa desolación infinita. Es un misterio esta alternativa de luz y de noche, de calma y de agonía, de serenidad y angustia, que se da todo este misterio de alternativa de la luz y de la noche, se da en la pasión de Jesucristo nuestro Salvador. Contraponiendo estos dos aspectos del sufrimiento redentor, uno de luz que se expresa en las últimas palabras de Cristo cuando entrega su alma a su Padre Dios, otro de angustia que se manifiesta en la cuarta palabra que ha escrito. Parece como si la agonía de Jesús fuera algo tan divinamente inmenso que es imprescindible para que su imagen pase de él a sus miembros. Y para que los hombres puedan participar completamente de este gran tesoro de su amor y de su sangre, que se fraccione en ellos según la capacidad de cada uno de ellos. El aspecto de luz se prolonga en los santos. Van los santos libremente en seguimiento de Jesús, se ofrecen con él, conocen los secretos de la vida divina. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, dicen las bienaventuranzas. En las torturas del cuerpo y del espíritu, en los abismos del abandono, los santos son unos privilegiados. La bienaventuranza de los perseguidos ilumina su existencia terrestre. Cuanto más abandonados, más pueden decir con San Juan de la Cruz: míos son mis cielos, mía es la tierra. Pero los completamente abandonados, las víctimas de la noche, los que mueren como expulsados de la existencia terrestre, los que son arrojados en la agonía de Cristo sin saberlo ni quererlo, son expresión de la otra cara de esta agonía. Y es bien necesario, sin duda, que también este aspecto sea manifestado. A este otro rebaño, Jesús le deja como un regalo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el gran rebaño de miserables auténticos, de muertos sin consuelo. ¿Cómo no iba a cuidar de los que llevan esta señal de su agonía? ¿Cómo su mismo abandono no iba a ser el signo de su pertenencia al Salvador crucificado y un título supremo de su misericordia? En la encrucijada de la muerte, en el instante en que pasan al otro lado del velo, cuando el alma va a dejar una carne que el mundo no ha querido, no habrá tiempo aún de decirles: estarás conmigo en el paraíso. Aunque algunos de los presentes oyeran decir: mirad, llama a Elías. Jesús había dicho Elohim, no Elías. Solo los doctores comprendieron que citaba el Salmo: Elohim, Elohim, lama sabactani. Los otros creyeron o fingieron creer que llamaba a Elías, incluso se burlaron, viendo en esto la última alucinación de aquella mente que la tortura había trastornado, porque Elías, como sabían todos, volvería para manifestar al Mesías, pero no iría a buscarle a la cruz. En eso estaban equivocados. Brotará un retoño del tronco de Jesé, retoñará
de sus raíces un vástago. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de entendimiento y de temor de Yahvé, dice el profeta Isaías. Jesús poseía en el grado más elevado y en la forma más pura el don del temor, que hacía su corazón totalmente dócil a los impulsos del espíritu de temor, como explica Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino dice que el temor de Dios no podía ser en Jesús lo que es en nosotros. Esa impresión, ese temor delicado y filial a separarse de Dios por algún pecado que podamos cometer, mucho menos todavía podía ser ese temor ciertamente saludable que despierta en nosotros el pensamiento del castigo merecido por nuestros pecados. El temor de Dios en Jesús no podía ser más que el temor de su naturaleza creada en presencia de la trascendencia divina. Ese sentimiento de reverencia amorosa que el Espíritu Santo sostuvo de continuo en la naturaleza humana de Cristo. La naturaleza humana de Cristo fue totalmente sometida a la divinidad de Cristo, manteniéndola así unida a su principio divino. Esta amorosa reverencia la experimentó Cristo en cuanto hombre en un grado mucho más elevado del que puede alcanzar cualquier otra persona humana. El temor reverencial y amoroso de la trascendencia divina que llenaba el alma santísima de Cristo contribuía a suscitar en él un afán insaciable de pobreza, pobreza de cosas exteriores, pobreza terrible de dolor corporal y esa otra pobreza más desgarradora, la agonía sobre la cruz, ante la cual se estremecía todo su ser. Había dicho el Señor en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los pobres de espíritu. Y desde ese momento la pobreza se convirtió en bienaventuranza. Pero los nuevos impulsos del don de temor jamás llevarán a nadie a pobrezas comparables a la pobreza del Salvador del mundo. La pobreza tal que da su vida para la redención del mundo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Es la bienaventuranza del don de temor. Y esta es su recompensa, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces a la pobreza se ha prometido el reino de los cielos, pero ahora entre lágrimas, más tarde en la cruz y en la paz, Cristo divinamente pobre llega a ser divinamente rey también. Él les dice la carta a los hebreos, quien habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas con poderosos clamores y lágrimas al que era poderoso para salvarlo de la muerte, fue escuchado por su reverencial temor y vino a ser para todos los que le obedecen causa de salvación eterna. Y San Pablo escribe a los corintios estas maravillosas palabras. Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor nuestro, para que ustedes fueran ricos por su pobreza. En toda vida humana hay muchos momentos de indecible tristeza. Siempre la misma lucha que es preciso recomendar cada día, recomendar y recomenzar cada día. Siempre la misma impotencia para acabar con el mal. Acabar con el mal en sí mismo y en el mundo. Y además las desgracias, las muertes, la catástrofe, tantas cosas amadas que se destruyen. Incluso cuando uno se ve bastante al abrigo de todo, quizás aparece el desaliento surgiendo por propia iniciativa,
del fondo del corazón, donde tiene sus raíces naturales, para llenar el espíritu de su veneno. El sufrimiento entonces nacerá. Oremos a Jesús por el dolor, el sufrimiento, para que con Él suframos y nuestros sufrimientos sea redentor. Señor Jesús, que mis tristezas no sean un veneno que me visiten en la medida en que sea necesario. Yo acepto desde ahora con voluntad amorosa que vengan a desolar mi alma, que la llenen hasta el borde, pero hacer que la amargura y la angustia que me invadan no sean nunca de rebeldía ni de desesperación. Tráeme, Señor, trae hasta mí en estos momentos la grandeza de tu agonía. Haz que repitiendo con mi corazón las palabras que tú pronunciaste en el ápice de tu dolor por los hombres, yo sienta que mi angustia se disminuye en tu angustia, como una lágrima, una gota de agua en el océano. Haz que mi dolor deje de ser egoísta para comenzar a ser redentor, ser corredentor contigo, mi dolor. Te suplico, Señor, que me concedas antes de mi muerte, tan siquiera que sea en corta medida, el privilegio de presentir en algún instante el misterio de tu noche redentora y el misterio de tu gran abandono. Dame la gracia de morir contigo. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón. Piedad, perdón te pido. Pequé, mi Dios, pequé. Jesús, por todas tus penas, misericordia, Señor. Amén.